La finca de Worthington siempre se había mantenido como un monumento al poder. Sus imponentes paredes susurraban secretos que solo los muertos podían escuchar. Pero en esta noche fría y cargada de niebla, su silencio era diferente. Chimil mi arribios em diseu, supon con disem polibios, oeste, mis mios em dice, mis bien alguien, y en el vacío que la casa no podía ocultar, en la ausencia que ni sus sombras podían disfrazar, la verdad se agitaba, esperando ser revelada. Las campanas de Santa María Olo sonaron lentamente, sus ecos deshilachando el frágil silencio matutino que se aferraba al pueblo como un fantasma incómodo. Las calles adoquinadas, aún resbaladizas con los restos de una niebla reacia a ceder ante el amanecer, brillaban bajo la luz pálida. El aire era espeso, cargado de una humedad que no solo calaba la piel, sino que se asentaba profundamente en la médula. Desde las habitaciones de un modesto sirviente, ocultas tras el mercado, emergió Clara. Sus dedos rígidos se aferraban al mango de hierro frío de un cubo de agua. Su aliento se arremolinaba en el aire como cintas fantasmales. Se había acostumbrado a las demandas de Worthington Estate. Madrugadas obligatorias, pasos silenciosos, obediencia absoluta. Pero esa mañana, algo se sentía distinto. Algo estaba mal. A medida que se acercaba al seto del jardín, donde debía dejar el desayuno, una inquietud se arremolinó en su estómago, apretándole el pecho con un temor que apenas podía comprender, y entonces, lo vio, allí, extendido sobre la hierba húmeda como una marioneta desechada, yacía Richard Petton. Sus extremidades se torcían en ángulos antinaturales, sus ojos vidriosos fijos en el cielo gris, congelados en una última expresión de horror. El profundo carmesí de su sangre formaba un grotesco contraste con el verde vibrante del césped, acumulándose en charcos gruesos, aún frescos, lo suficientemente recientes como para brillar. En sus dedos rígidos, apretada en un agarre final y desesperado, había una carta, y en su desgastado sobre, un nombre, Isabella Worthington. La tinta, manchada y apresurada, traicionaba la urgencia de su mensaje. Una confesión final, o quizás una advertencia. Clara no recordaba haber gritado, pero lo siguiente que supo, el caos había estallado. Los sirvientes tropezaban fuera de sus puestos, algunos jadeando, otros susurrando oraciones frenéticas. En cuestión de minutos, la finca de Worthington se convirtió en una colmena de energía inquieta, su frágil orden desmoronándose ante la tragedia. El agente de policía llegó rápidamente. Su expresión era ilegible mientras examinaba la escena macabra. Santa María Hollow era un pueblo unido por la familiaridad. Todos conocían a todos, pero el asesinato, era un espectro extranjero. Y entonces llegó Isabella. Su entrada no fue la dramática irrupción de una prometida afligida. Más bien, se movió lentamente, como si caminara a través de aguas profundas. Su rostro estaba drenado de color. Sus delicados dedos temblaban contra la tela de su vestido. En el momento en que sus ojos se posaron sobre el cuerpo sin vida de Richard, algo en ella pareció fracturarse. Se arrodilló junto a él, sus labios se separaron en una negación silenciosa antes de susurrar, tan suave que casi se perdió con el viento. No hice esto, pero las palabras no tenían poder frente a la sospecha. Los ojos de la multitud la examinaron con frialdad, escrutándola. Isabella era pálida, temblorosa, lágrimas de una amante afligida. No había sollozos, no había el desmoronamiento de una mujer consumida por la pérdida. Había algo más oscuro, y mientras los susurros se multiplicaban como una tormenta de especulación, mientras el agente se agachaba para recuperar la carta de los dedos de Richard, Jane Marell ya podía sentirlo. Este no era un crimen pasional,
Esto era algo mucho más grande. Los labios de la señorita Marell se entreabrieron, pero esperó un instante antes de hablar. Sus ojos se deslizaron por las tensas expresiones a su alrededor, sintiendo cada titubeo, cada mirada esquiva. Me temo, señor, dijo al fin, su tono suave pero inquebrantable, que la señorita Worthington no es la única con razones para estar nerviosa. El agente frunció el ceño, su mente luchando con un pensamiento tácito. ¿Cree usted que? No terminó la frase. La señorita Marell asintió levemente, su mirada evaluando cada rostro con precisión quirúrgica. Creo, dijo, con calma y certeza, que todos dentro de estos muros tenían un motivo para querer muerto al señor Petton. Su pausa fue deliberada, y quizás, más importante aún, podrían haber tenido la oportunidad. Isabella Worthington fue interrogada primero. Su angustia era evidente, lágrimas acumuladas en sus ojos, sus manos temblorosas, pero, la señorita Marell detectó las inconsistencias en su historia. Pequeñas dudas, apenas perceptibles, pero que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Ella mencionó un encuentro que nunca tuvo lugar. Habló de planes que supuestamente habían sido hechos, y luego descartados. Su voz tenía pena, sí, pero, ¿era realmente dolor? ¿O este era algo completamente diferente? Señorita Worthington, la voz de la señorita Marell era ligera, casi casual, pero su mirada era afilada. Dijo que el señor Petton no respondió cuando lo llamó. Isabella asintió, y no vio a nadie cerca. No, susurró Isabella, sacudiendo la cabeza, su voz apenas un aliento. Nadie. Un silencio pesado se instaló entre ellas. La señorita Marell inclinó ligeramente la cabeza, sus dedos tamborileando suavemente contra su barbilla. ¡Qué curioso!, murmuró. Su tono no era acusatorio, pero la sutileza de su comentario era más cortante que cualquier confrontación directa, porque yo hubiera pensado que el asesino del señor Petton sería alguien a quien él conocía. La sangre abandonó el rostro de Isabella, presionó una mano sobre su estómago, su palidez espectral casi transparente bajo la luz incierta de la mañana. La señorita Marell giró su atención hacia la carta aún atrapada en los dedos rígidos de Richard. La tinta, manchada y desesperada, hablaba de urgencia, de un mensaje que debía ser entregado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero fue realmente la mano de Isabella la que la escribió? ¿O este era simplemente un hilo en una red mucho más grande y enredada? Ella se volvió hacia la gente. Voy a necesitar echar un vistazo más de cerca a la casa, dijo en voz baja. Sus labios esbozaron una leve sonrisa, del tipo que solo alguien acostumbrado a desentrañar enigmas podía permitirse. Si queremos descubrir cómo sucedió esto, primero debemos entender por qué. Y entonces, con la mirada fija en la imponente finca de Worthington, la señorita Jane Marell murmuró, casi para sí misma, después de todo, la verdad, como dicen, siempre se esconde a plena vista. La finca Worthington no era un hogar, era una fortaleza, una construida de riqueza, no de calor, y su tamaño parecía reflejar la distancia entre sus habitantes. La señorita Marell se detuvo en las puertas de hierro forjado, sus ojos recorriendo las aguas estancadas y la fría piedra gris. La arquitectura era grandiosa, sí, pero sofocante, como si las paredes conspiraran para mantener sus secretos enterrados. La puerta se abrió con un crujido lento y protestante, y el fuerte aroma de la madera pulida y el perfume envejecido la saludaron como a una invitada desagradable. Era el tipo de lugar donde el silencio reinaba supremo, donde la riqueza no traía consuelo, solo una postura cuidadosa. Una ama de llaves la condujo a través de vastos pasillos, donde cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Las paredes, bordeadas de retratos de los antepasados Worthington,
mostraban expresiones congeladas en una formalidad rígida, vigilantes, críticos, inflexibles. La señorita Marell sintió sus ojos pintados sobre ella. Su presencia persistía como espectros invisibles. Había un peso en este lugar, una historia no solo de riqueza, sino de algo más oscuro, algo que había estado fermentando mucho antes, oculto tras la gran fachada de la finca. La sala de estar era un santuario de opulencia, techos altos, cortinas de terciopelo, que dejaban pasar apenas finas cintas de luz solar apagada, muebles demasiado lujosos para ser cómodos. Las sombras se extendían largas sobre el suelo, el aire cargado de un silencio antinatural. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si la casa entera se hubiese replegado sobre sí misma, cada ocupante retirado en su propio rincón vigilante. La señorita Marell se sentó en un sillón de lujo que casi devoró su ligero cuerpo. La tela suspiró bajo su peso. La silla era lo suficientemente grande para tres. Sir Tialey Guía Train Worthington permanecía junto a la gran ventana, su espalda, recta, sus manos, firmemente apretadas detrás de ella, como si se preparara contra una fuerza invisible. La mujer era regia, equilibrada, pero la señorita Marell vio más allá de la compostura cuidadosamente cultivada. Lady Catherine no solo estaba de luto, no, esto era algo más. Esta era una mujer que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir, y cuando el pesado reloj del abuelo dio la hora, su campanada resonando hueca en la casa enmudecida, la señorita Marell supo que esta investigación apenas comenzaba. Lady Eleanor Ashford se encontraba también junto a la ventana, sus manos crispadas ante ella. Su tez pálida no traicionaba tristeza alguna. Había algo rígido en su postura, como si un peso invisible presionara sobre sus hombros, pero lo llevaba con la facilidad ensayada de alguien acostumbrado a cargas demasiado pesadas para compartir. La señorita Evelyn Harrow aclaró suavemente su garganta. Su voz atravesó el sofocante silencio. Lady Ashford podría preguntarle sobre la relación del señor Linwood con su hija. La cabeza de Eleanor se volvió apenas, su expresión impasible, su mirada afilada. No veo ninguna razón para discutir tales asuntos, respondió fríamente. Marianne está bien, ha estado bien, a pesar de estas circunstancias desafortunadas. Los labios de la señorita Harrow se curvaron en una ligera sonrisa, aunque sus ojos permanecieron atentos, y sin embargo, una unión como la suya seguramente sería de gran interés para una madre. Un parpadeo de algo, irritación, tal vez, cruzó fugazmente el rostro de Lady Ashford, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Nunca dudé del juicio de Marianne, dijo, su voz cortante, pero Linwood, él no era el partido que imaginé para ella. Dejó que sus palabras flotaran en el aire como brasas ardientes, llenas de significado tácito. La señorita Harrow no insistió, en cambio, permitió que el silencio se asentara, extendiéndose entre ellas como un hilo tenso. Había algo en el calculado desapego de Lady Ashford, algo más que dolor, algo oculto, pero eso, por supuesto, podría esperar. La puerta se abrió, Theodore Ashford entró, y su mera presencia perturbó el aire. Era alto, su traje impecablemente planchado, pero mal ajustado, como si se hubiera encogido dentro de él. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, aún mostraba unos cuantos mechones rebeldes que desafiaban su intento de control. Aunque claramente no era ajeno a la riqueza, había en su forma de moverse cierta incomodidad con ella. Sus ojos recorrieron la habitación, inquietos, nunca se asentaban en un solo punto, como un hombre que escanea el horizonte en busca de una tormenta que sabe que se avecina. Señorita Harrow saludó, su voz un tono demasiado fuerte para la quietud de la habitación, como si intentara llenar el espacio con algo más que meras palabras. Yo,
me disculpo por el estado de la casa. Ya sabe cómo es, las cosas han sido bastante complicadas. La señorita Harrow inclinó la cabeza apenas. ¿Complicadas?, repitió, dejando que la palabra flotara, un hilo esperando ser jalado. Theodore cambió de postura, su sonrisa forzada, frágil. Oh, ya sabe, los asuntos familiares de siempre. Marianne está, bueno, está alterada, claro, como debería estarlo, y yo, tengo mis propios asuntos que atender. Sus dedos se movieron nerviosos hacia su bolsillo, pero la mirada fija de la señorita Harrow detuvo el gesto en seco. Señor Ashford, dijo con voz uniforme, no parece particularmente preocupado por la angustia de su hermana. Su mirada se deslizó hacia Lady Eleanor, que permanecía inmóvil, su expresión ilegible. Theodore enderezó los hombros y aclaró la garganta. Por supuesto que me importa, dijo, pero su voz carecía de convicción. Pero hay otras cosas a considerar. Asuntos financieros, usted entiende. No necesitaba preguntar. La señorita Harrow podía verlo. La tensión en su mandíbula, el peso de algo no dicho oprimiendo sus costillas. Dinero, siempre dinero. Y ahora, parecía, finalmente algo se había desmoronado sin posibilidad de reparación. Hizo una nota mental para investigar más sobre los asuntos de Theodore. Gracias, señor Ashford, dijo por fin, su tono cortés. Supono seguro que Marianne está agradecida por su preocupación. Él asintió con rapidez, lanzó una última mirada a su madre, y salió de la habitación. Momentos después, el pesado silencio fue interrumpido por otra presencia. El doctor Oliver Caldwell entró. Su porte era tranquilo, casi inquietante. Era un hombre que había visto mucho, demasiado, para alterarse por una simple tragedia. Su traje, aunque finamente confeccionado, colgaba holgado de su cuerpo, como si lo vistiera por costumbre más que por comodidad. Señorita Harrow, saludó con una leve inclinación de cabeza. Supongo que desea hablar conmigo sobre el señor Linwood. La señorita Harrow cruzó las manos en su regazo. Su expresión era indescifrable. De hecho, doctor, me preguntaba, dejó que la frase se disipara, observándolo con atención. Sus dedos se apretaron apenas a sus costados. El reloj del abuelo golpeó la hora. 1, 2, 3 veces. Cada campanada resonó en la habitación como un latido lento y deliberado, y mientras el sonido se desvanecía, la señorita Harrow supo que, fuese lo que había sucedido dentro de estos muros, la verdad estaba enterrada, y ella la encontraría. Algunas consultas, nada en serio. Eso sí, la señorita Evelyn Harrow inclinó la cabeza, su mirada inquebrantable. Pareces bastante, no afectado, doctor, señaló, su tono ligero pero afilado. La mayoría se preocuparía por un evento tan desafortunado. El doctor Whittaker ofreció una sonrisa débil, perfectamente practicada. He aprendido a separar mis sentimientos de mi profesión, Miss Harrow. Después de todo, soy médico, no un doliente. Pero la señorita Harrow no estaba convencida. Había algo demasiado fácil en su compostura, demasiado preciso en su ejecución. Hizo que su piel se erizara. Su conversación serpenteó a través de temas seguros e intrascendentes, pero ella lo sentía en cada palabra. El doctor Whittaker, aunque medido en su discurso, olía a un hombre que ocultaba algo, y no era simplemente falta de sentimiento, era algo completamente diferente. Cuando la señorita Harrow dejó la finca Hargreaves aquella tarde, el aire se había vuelto afilado con la tormenta inminente. El cielo era un gris denso y apagado, pero el escalofrío que sentía tenía poco que ver con el clima. Cuanto más profundizaba en esa casa de riqueza y secretos susurrados, más lo percibía, la tensión colgaba como una soga. Las elegantes mentiras se envolvían en terciopelo y oro. Los Hargreaves escondían algo, y mientras revisaba sus notas, se preguntó,
¿Quién de ellos se rompería primero? La cocina era inquietantemente prístina. El tipo de espacio que se mantenía para las apariencias, en lugar de para el uso real. Los restos de un fuego se asentaban fríos en el hogar. La tetera descansaba sobre la estufa, intacta. Los pisos de piedra, una vez cálidos con el ir y venir de manos ocupadas, ahora llevaban el escalofrío de la casa misma. Clara, la joven criada, estaba encaramada en el borde de una silla de madera. Sus manos se doblaban firmemente en su regazo. Sus ojos revoloteaban como los de un gorrión atrapado en una jaula demasiado pequeña. La señorita Harrow permaneció junto a la puerta, los brazos cruzados detrás de su espalda, observando. Clara estaba nerviosa, eso era evidente, pero ¿era el peso de la situación lo que la presionaba, o algo más, algo que no se atrevía a decir? El agente ya la había interrogado, por supuesto. Las preguntas de rigor. ¿Cuándo vio a Arthur por última vez? ¿Ocurrió algo inusual aquella noche? Clara había respondido, pero sus palabras eran demasiado ordenadas, demasiado deliberadas, como si las hubiera ensayado mucho antes de que se las preguntaran. La señorita Harrow dejó que el silencio se extendiera entre ellas antes de hablar finalmente. Dime, Clara, dijo, su voz suave pero implacable. ¿Cuáles fueron tus deberes esa noche? Clara tragó saliva. Sus dedos se apretaron contra el dobladillo de su delantal. Yo estaba en la cocina, señorita, preparando la cena, sobre todo. No vi mucho más. La señorita Harrow dejó que las palabras flotaran, como las brasas moribundas en el hogar. Luego dio un paso adelante. Y no escuchaste nada, ninguna voz, ninguna perturbación. Clara sacudió la cabeza demasiado rápido, sus labios presionados en una delgada línea. No, señorita, estaba tranquilo, como de costumbre. Ahí estaba. Esa certeza demasiado rápida, demasiado segura, no encajaba con la imagen de un hogar ahogado en tensión. La señorita Harrow la estudió, observando cómo la mirada de la niña parpadeaba hacia la puerta, como su cuerpo se inclinaba apenas perceptiblemente, como si estuviera lista para huir. Se apoyó en su bastón, y su voz se volvió aún más suave, pero más aguda. ¿Conoces bien esta casa? No, y el jardín también. La criada dudó, un leve rubor arrastrándose por sus mejillas. Un error. El aliento de la señorita Harrow fue firme, y desde la cocina, continuó, escucharías si algo estuviera mal afuera, ¿verdad? Los dedos de Clara se retorcieron en la tela de su vestido. El silencio se prolongó. Por un instante, brevísimo, los ojos de Clara parpadearon con algo. Miedo, culpa, vacilación. Y en ese fugaz momento, la señorita Harrow lo supo. Clara había escuchado algo aquella noche, algo que no debía escuchar. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era averiguar qué. Las manos de Clara temblaban mientras agarraba el borde de la silla, sus nudillos volviéndose blancos contra la madera oscura. Yo no estaba afuera, señorita Harrow, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. No podía escuchar mucho. La mirada afilada de la señorita Harrow no se apartó de ella, pero si algo, o alguien, estuviera lo suficientemente cerca. Su voz era gentil, pero precisa, como un bisturí deslizándose entre costillas. El aliento de Clara se enganchó. Un segundo, apenas una fracción de duda, pero más elocuente que cualquier palabra. La culpa parpadeó en sus ojos antes de desaparecer detrás de la máscara cuidadosamente construida de una sirvienta acostumbrada a mantener la cabeza baja. Se enderezó, forzando una sonrisa que apenas rozó sus labios. Le dije, señorita, estaba ocupada, no escuché nada. La mentira era endeble, fina como el papel. La señorita Harrow la dejó reposar en el pesado silencio entre ellas, observando cómo Clara se retorcía bajo su propio peso. Dime, Clara, continuó, su voz ligera, pero con algo ineludible.
cuando encontraste el cuerpo del señor Ainsworth, alguien se acercó a ti, alguien parecía molesto, inusual. El labio de Clara tembló mientras sus dedos se torcían en los pliegues de su delantal. No, señorita, solo fui yo, no vi a nadie más, una pequeña mentira, una conveniente. Pero Clara no era una mentirosa experimentada, y las grietas en su historia comenzaban a mostrarse. La señorita Harrow insistió, su voz firme, y cuando llegó la policía, Clara vaciló, su mirada revoloteó hacia la puerta, como un pájaro enjaulado buscando escapar. Yo no presté atención, solo hice lo que me dijeron. ¿Acaso lo hiciste? Miss Harrow reflexionó, golpeando un dedo contra su bastón. Me pregunto, Clara, si escuchaste más de lo que crees, algo que podría ayudarnos a entender si a lo que realmente le sucedió al señor Ainsworth. La joven se estremeció, sus ojos, abiertos de par en par, llenos de un pánico silencioso. No, señorita, lo juro, no escuché nada, solo hacía mi trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señorita Harrow no necesitó decir nada más, simplemente dejó que el peso del momento se asentara sobre Clara, como una mortaja. Los hombros de la joven se hundieron, un aliento escapó de sus labios, como si lo hubiera contenido demasiado tiempo, y mientras la señorita Harrow caminaba por los oscuros pasillos de la finca, una certeza le heló la sangre. Clara sabía algo, y la verdad, tarde o temprano, se abriría paso entre las grietas. La criada, sus miradas nerviosas, la forma en que buscaba pequeños detalles, todo se sumó a algo. La pregunta era, Clara no parecía del tipo que fuera parte de una gran conspiración, pero los secretos tenían una forma de encontrarse en manos de los menos equipados para sostenerlos, y en esta casa de susurros tranquilos y pecados ocultos, la verdad estaba esperando, oculta justo debajo de la superficie, desesperada por ser descubierta. El salón de la finca Holloway se encontraba sumido en un silencio misterioso, no un silencio vacío, sino uno atento. Las pesadas cortinas de brocado devoraban la luz de la tarde, y el tenue resplandor del candelabro proyectaba sombras largas e inquietantes sobre las paredes. El aroma de madera pulida, papel viejo y flores marchitas flotaba en el aire, como los fantasmas de conversaciones lejanas. Eleanor Holloway permanecía rígida en una de las sillas de respaldo alto, su vestido de seda apenas susurrando mientras se movía. Sus dedos se retorcían y anudaban en su regazo, la única traición a la energía nerviosa que su rostro, cuidadosamente compuesto, intentaba ocultar. «¿Lo conocías bien, no, señorita Holloway?» La voz de la detective Harrow era uniforme, medida, pero había algo en su tono, algo preciso, deliberado, como una cuchilla presionando lo suficiente para que la piel cediera. Los ojos oscuros de Eleanor se alzaron lentamente, su mirada velada por el agotamiento. «Sí», susurró, «estábamos comprometidos, al menos, ese era el plan». No había calidez en su voz, solo una resignación hueca. Harrow se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cada microexpresión de la joven, y sin embargo dudas, un leve estremecimiento, apenas perceptible, pero Harrow estaba entrenada para notar esas cosas, las más pequeñas traiciones de la verdad deslizándose entre las grietas de palabras cuidadosamente elegidas. Eleanor inhaló bruscamente, y su respiración se entrecortó, solo por un instante. «No fue tan simple», susurró, con la voz cargada de un peso tácito. Su mirada vagó, desenfocada, atrapada en algún recuerdo distante. «Mi padre lo quería más que yo. Julian era amable, pero algo siempre se sintió mal». La habitación pareció exhalar con su confesión. La luz del candelabro parpadeó como si respondiera a sus palabras. «Tenías la intención de decírselo», presionó Harrow. «La noche en que murió». Las manos de Eleanor se cerraron con fuerza en su regazo,
sus nudillos se volvieron blancos. El silencio los envolvió, denso, sofocante, y luego, lentamente asintió. Sí, pero cuando fui al jardín, él ya estaba. Su voz se quebró. Nunca tuve la oportunidad. La mirada de Harrow no flaqueó. El dolor era algo peculiar, retorcía recuerdos, nublaba la mente, hacía que las personas creyeran en sus propias narrativas cuidadosamente construidas. Pero algo en la vacilación de Eleanor, la forma en que su voz titubeaba en los momentos equivocados, hizo que Harrow lo supiera con certeza. Había algo más. ¿Escuchaste algo antes de encontrarlo?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Una voz, una lucha. Eleanor abrió la boca, pero algo cambió. Una puerta se cerró de golpe en su mente. No, respondió, demasiado rápido. Estaba en silencio, demasiado silencioso. Harrow la estudió con cuidado. A veces, el silencio era más revelador que las palabras. Tu padre, dijo Harrow, con un tono engañosamente ligero. Él estaba muy interesado en este matrimonio. Habría hecho algo, Sopasteus, si hubiera creído que Julian te había perjudicado. El aire en la habitación pareció enfriarse. Eleanor sacudió la cabeza, pero fue automático, ensayado. No, su voz se quebró. Él no lo haría, no lo haría, no lo haría. No pudo. Una diferencia crucial. Harrow vio el destello de realización en la expresión de Eleanor. Ese momento en que la duda se deslizó, y como una sombra en la esquina de una habitación bien iluminada. ¿Estás segura?, insistió Harrow. Tioner y en tu familia. Nadie en esta casa tenía algo que ganar con la muerte de Julian. El aliento de Eleanor se enganchó. Su pecho subía y bajaba en un ritmo desigual entrecortado. Una guerra silenciosa librándose en su interior. Se mordió el labio, como si estuviera reprimiendo algo al borde del derrame. Harrow se reclinó ligeramente en su asiento, observando su lucha. Siempre era fascinante ver a las personas en estos momentos, cuando la historia que habían construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse bajo el peso de verdades tácitas. Afuera, la finca Holloway se alzaba en la oscuridad, sus imponentes muros de piedra grabados con siglos de historia. La casa era vieja, y en sus mismos cimientos se ocultaban secretos. Los pasillos susurraban contradicciones. El silencio estaba cargado con el peso de lo no dicho. Harrow se movió de una habitación a otra, reconstruyendo mentalmente las últimas horas de Julian Holloway. Cada miembro de la familia tenía su versión, limpia, compuesta, conveniente, pero la verdad, siempre encontraba la forma de abrirse camino, y Harrow era lo suficientemente paciente como para verla desenredarse. Los dedos de Henry tamborilearon una vez contra el brazo de su silla, justo antes de la medianoche. Quería un momento para sí mismo en el jardín. No vi ningún daño en dejarlo allí. El ara inclinó la cabeza, dejando que el silencio se estirara lo suficiente como para incomodarlo. Y después de eso, él dudó. Solo un ritmo demasiado largo. Volví a entrar. Me serví otra bebida. Una pausa. Shiva, solo, Shiva. Era algo tan conveniente ser, ¿no? Un fantasma de sonrisa revoloteó en los labios de Elara. Y no escuchaste nada. Henry exhaló, una respiración apretada y controlada. Nada, y a mí un sonido. Pero sus ojos lo traicionaron, se movieron, calcularon, la midieron. Extraño, reflexionó Elara, con tono casual, teniendo en cuenta que el jardinero jura haber escuchado voces en la oscuridad, voces elevadas. La mandíbula de Henry se tensó, un parpadeo de algo, irritación, miedo. Se recuperó rápidamente ofreciendo una sonrisa ensayada. Las personas recuerdan mal las cosas todo el tiempo, detective. Sí, asintió Elara, su voz como seda reforzada con acero. Pero yo no. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar.
La coartada de Lady Beatrice Holloway era igualmente frágil. Aseguraba haber estado en la biblioteca toda la noche, leyendo, pero nadie la había visto allí. Nadie la había escuchado. Los libros, después de todo, no servían como testigos. Detective, saludó Beatrice fríamente, sus manos dobladas con meticuloso cuidado sobre su regazo. Estuviste en la biblioteca toda la noche, afirmó Elara. No era una pregunta, sino una declaración diseñada para invitar a la contradicción. Sí, confirmó Beatrice, yo pero ti. Su tono carecía de convicción. Elara dejó escapar un suave murmullo reflexivo, y nadie te interrumpió, ni una sola vez. La mirada de Beatrice vaciló, un microsegundo de duda. Estaba sola, otro sola. Qué curioso. Las siguientes palabras de Elara fueron nítidas, deliberadas. ¿Y cómo te sentías respecto al compromiso de Richard con tu hija? La temperatura en la habitación pareció descender. Los dedos de Beatrice se tensaron. Pases baberita marente mucho tiempo licamente. Subor policamente mucho tiempo licamente endieble. Mis sentimientos son irrelevantes. Elara sonrió, pero no había calidez en su expresión. Por el contrario, Lady Holloway, cuando un hombre es asesinado, nada es irrelevante. Un latido de silencio, luego, un cambio sutil, el más mínimo endurecimiento de los labios. No mucho, pero suficiente. Cuando Elara salió, la finca se sintió distinta, como si el aire mismo hubiera comenzado a respirar de manera diferente. Los jardines se extendían ante ella, demasiado prístinos, demasiado esculpidos, como si intentaran borrar el horror que se había desarrollado entre ellos. La quietud en el ambiente no era natural. Las flores, alineadas en perfecta simetría, lucían en discordancia con la verdad violenta enterrada bajo ellas. Los secretos se aferraban a este lugar, y Elara Greaves iba a desenterrarlos, uno por uno. La detective se detuvo en el borde del jardín. El aroma de las rosas aún flotaba en el aire, pero bajo su dulzura había otra nota, débil, metálica, el vestigio de algo que debió haber desaparecido, pero se negaba a marcharse. La noche del asesinato, el jardín no había sido tranquilo, había estado esperando. Los setos, altos y meticulosamente recortados, no solo añadían belleza, también proporcionaban cobertura, un refugio en la penumbra, donde alguien pudo haberse escondido invisible e inaudito. La luz de la luna debió proyectar sombras alargadas aquella noche, torciendo las figuras de quienes estuvieron allí, transformándolas en espectros amenazantes. Pero no hubo gritos, no hubo señales de lucha. Richard Holloway no peleó por su vida. Había entrado en su propia tumba, sin sospecharlo. Elara se agachó en el punto exacto donde hallaron el cuerpo. Sus dedos enguantados flotaron sobre la hierba perturbada. La marca en el suelo no era de un cuerpo colapsando, sino de alguien que se había arrodillado, esperando. La realización se deslizó en su mente como un cuchillo afilado. Richard no fue atacado aquí. La precisión de la escena, la colocación de su cuerpo, la ausencia total de desorden, todo indicaba un acto premeditado, calculado. Había sido guiado hasta aquí, tal vez con la promesa de una reunión, quizá una reconciliación, y cuando menos lo esperaba, llegó la muerte. Elara alzó la mirada hacia el camino que se adentraba aún más en el jardín. Las flores seguían erguidas, vibrantes en su esplendor, ajenas a la tragedia que se había derramado sobre esta tierra. La naturaleza olvida, pero las personas no. Entre los setos perfectamente arreglados, alguien había esperado pacientemente, esperado hasta el momento perfecto para atacar. Elara giró lentamente, su mente desgranando cada sospechoso. ¿Quién tenía el conocimiento? ¿Quién tuvo la oportunidad? ¿Quién tuvo el valor? Henry Vale, el hombre que había estado más cerca de Richard, el confidente.
pero ¿hasta qué punto podía confiarse en alguien tan meticulosamente refinado? Lady Beatrice, con su frialdad distante, tenía razones para querer a Richard fuera del camino, y luego estaba Clara, la criada que había visto más de lo que decía, que sabía más de lo que admitía. Demasiados motivos, demasiadas oportunidades, pero una certeza brillaba con claridad incuestionable. Igatia había sido llevado aquí deliberadamente, y quien lo trajo, sabía que no saldría con vida. El ara avanzó un paso, sus botas se hundieron levemente en la tierra blanda, su mirada se fijó en el camino que se retorcía en la penumbra del jardín. El aire estaba cargado, no solo con el aroma de las rosas, había algo más, el peso de un secreto que se negaba a permanecer enterrado, y el ara Graves tenía la intención de desenterrarlo. Las paredes de Blackthorn Manor parecían cerrarse, como si la mansión misma supiera que guardaba un crimen entre sus muros. La luz de las velas chitilaba sobre los tapices antiguos. El aire era espeso, no solo con el aroma de la caoba envejecida y las brasas agonizantes en la chimenea, sino con algo más oscuro. Cada superficie pulida reflejaba las caras de los reunidos, expresiones congeladas en una danza entre el dolor y algo mucho más peligroso: engaño, traición, las secuelas de un crimen entretejido en el tejido mismo de esta casa, y en el centro de todo estaba el ara Graves. No había venido a llorar, había venido a desentrañar la verdad. Los sospechosos habían sido reunidos como actores en un escenario, sus roles no expresados, pero evidentes en la forma en que se movían bajo su mirada. Lord Sebastian Whitmore, el hijo afligido, con la mandíbula apretada por un resentimiento apenas oculto. Eleanor, su madrastra, preparada con una gracia helada que poco hacía para disimular el acero que escondía debajo. Nathaniel Grayson, el abogado de la familia, cuyos dedos tocaban un ritmo lento contra su silla, un sonido constante, como un reloj que marcaba su propio cálculo. Y luego estaba Celeste, la ama de llaves, sigilosa, observadora, sabiendo. Ella había visto más de lo que admitía. Siempre lo había hecho. La voz de el ara, medida y deliberada, cortó la tensión sofocante como una cuchilla afilada. La verdad, ya ves, tiene una forma de salir a la luz, no importa cuán profundamente esté enterrada. Dio unos pasos hacia la chimenea, dejando que las brasas reflejaran en sus ojos afilados. Lord Whitmore no simplemente desapareció en la noche, fue llevado a su destino, y alguien en esta habitación se aseguró de que nunca regresara. Los puños de Sebastian se cerraron con fuerza. Esto es absurdo, mi padre. Vaciló el peso de sus propias palabras oprimiéndolo. Fue asesinado. La voz de el ara era suave, pero letal. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, antes de que ella continuara. Y sin embargo, las historias que me han contado no encajan. Eleanor, afirmas que estuviste en el solarium toda la noche, pero un sirviente te vio cerca del corredor este, a solo 2 pasos del jardín trasero, donde se encontró el cuerpo. Los labios de Eleanor apenas se separaron. Salí a tomar aire. Eso no es un delito. El ara inclinó la cabeza, su mirada perforando como una aguja de acero. No, a menos que estuvieras esperando a alguien que quería a Lord Whitmore muerto. Un leve susurro de aire, un parpadeo en la expresión de Eleanor. Falsa sorpresa, el ara se volvió hacia Nathaniel. Y usted, señor Grayson, su coartada es impecable, demasiado impecable. Un hombre de su precisión no simplemente pierde el tiempo en su estudio, mientras el maestro de la casa es asesinado a pocos metros de distancia. Los dedos de Nathaniel se detuvieron. No tenía ninguna razón para hacerle daño. El ara dejó que su voz bajara un tono. No. Y Alí, sin embargo, los cambios en su testamento
Seguramente debía saberlo. ¿O acaso debemos creer que Lord Whitmore decidió, convenientemente, modificar su herencia solo días antes de su prematura muerte, sin consultar a su asesor más confiable? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier confesión. El ara lo dejó estirarse, observando cómo el peso de sus palabras caía sobre ellos como una mortaja. Todos estaban enredados en esta telaraña. Si como conspiradores, o como daño colateral, aún estaba por verse. Su mirada se posó en Celeste, la observadora silenciosa, el hilo invisible que unía a todos en esta sala. Ella lo sabía. Pero, ¿hablaría? Ashburnham siempre había sido una fortaleza de riqueza e influencia. Sus grandes salones resonaban con los susurros de secretos antiguos, murmurados por generaciones. Pero esta noche, el aire era diferente. Pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando el inevitable desenlace de la verdad. La tenue luz del candelabro arrojaba sombras largas sobre el salón de dibujo cubierto de terciopelo. Allí, una audiencia de rostros tensos guardaba un silencio forzado. Sus trajes impecables y vestidos bordados no podían ocultar la soga de incertidumbre apretándose en sus gargantas. En el centro de todo se encontraba Evelyn Hartley, tranquila pero inquebrantable, una mujer que había pasado su vida navegando el laberinto del engaño humano. Su mirada afilada recorría cada rostro, observando cómo se sostenían, cómo sus ojos buscaban las esquinas de la habitación como si hubiera un escape. No lo había, no esta noche. Los había reunido a todos aquí por una razón, para exponer la mano que había guiado la muerte dentro de estos pasillos. Frente a ella, Lady Rosalind Hartrott estaba sentada, rígida en su silla. Su aire de autoridad helada comenzaba a mostrar grietas. Sus manos temblaban ligeramente sobre los apoyabrazos, sus nudillos pálidos por la presión de su agarre. A su lado, Alden Hartrott, el hermano calculador, se balanceaba apenas en su asiento, nervioso, tenso. Beatriz, la sobrina, sostenía el borde de sus faldas con una fuerza que le dejaba los dedos blancos. Su aliento, irregular, y Henry Lockwood, el abogado de la familia, miraba el suelo, su mandíbula tensa. Todos ellos tenían algo que ocultar, pero solo uno había quitado una vida. Evelyn esperó. Dejó que el silencio se estirara. Sabía que el silencio a veces era más condenatorio que la acusación misma. Luego, con la precisión de una hoja afilada, habló, y algo, que no encaja del todo. Beatriz se estremeció. Yo, no entiendo. La mirada de Evelyn se mantuvo firme. La carta. Un aliento quedó atrapado en la garganta de Rosalind. Una pausa. Solo un segundo demasiado largo antes de que hablara. ¿Qué pasa con ella? Evelyn avanzó un paso, su voz, baja, pero implacable. Se suponía que era una confesión, un mensaje final, escrito con prisa. Pero hay un problema evidente. La caligrafía. Los dedos de Rosalind se cerraron en la tela de la silla. Su compostura comenzaba a resquebrajarse. Estás equivocada. Su tono seguía controlado, pero se quebraba en los bordes. La carta fue hallada en la habitación de Edmund. Era su propia letra, sus últimas palabras. Los labios de Evelyn se curvaron, pero no había humor en su sonrisa. No, las líneas son inconsistentes. La presión, apresurada, es una falsificación, un engaño calculado, pero lo más importante, una carta destinada a incriminar a alguien más, alguien inocente. Alden se enderezó en su asiento, su expresión, demasiado controlada, en blanco. Y estás sugiriendo lo contrario. Los ojos de Evelyn se clavaron en él. No estoy sugiriendo, señor Hartford. Estoy declarando un hecho. Edmund Hartford no escribió esa carta, y no se quitó la vida. Un escalofrío recorrió la habitación. Henry Lockwood se removió incómodo en su silla. Alden exhaló,
despacio, demasiado despacio, pero Rosalind. Ella no se movió. Evelyn avanzó un paso más. La carta fue plantada. La escena, escenificada. Se suponía que nos haría perder tiempo, atribuyendo una culpa que nunca fue suya. Su voz se afiló. Si tú lo sabías, Lady Rosalind, sabías exactamente lo que hacías, cuando la colocaste donde sería encontrada. La máscara de indiferencia de Rosalind se agrietó por primera vez. No tienes pruebas, dijo, aunque su voz había perdido su certeza habitual. Evelyn inclinó la cabeza ligeramente. No, dio otro paso más cerca, su voz ahora una fuerza tranquila. Edmund descubrió algo. No, una verdad tan peligrosa que amenazó todo lo que habías construido. Ashbourne Hall puede parecer intocable desde el exterior, pero detrás de estas paredes se estaba desmoronando. Te estabas ahogando en deudas. ¿No es así? Beatriz jadeó, volviéndose hacia Rosalind en estado de shock. No, susurró. Sí, la voz de Evelyn no llevaba simpatía. Edmund se enteró, aprendió que la gran fachada era solo eso, una fachada. Las lujosas fiestas, las compras extravagantes, la influencia que ejercías, todo se construyó sobre tiempo prestado, y él tenía la intención de exponerlo. Iba a decir la verdad. Las fosas nasales de Rosalind se expandieron con un temblor contenido. No sabes nada. Oh, pero lo sé. La voz de Evelyn era como el hielo, y lo más importante, también lo sabía Edmund. Y ese era tu problema. No, no se le podía permitir hablar. La habitación se volvió imposiblemente silenciosa. Nadie se movió, nadie respiró. El peso de las palabras de Evelyn presionó contra todos ellos, como una mano invisible apretando sus gargantas. Los labios de Rosalind se separaron, pero no llegó ningún sonido. Su mirada recorrió la sala, buscando un aliado en Alden, en Henry, pero ninguno la miró. Sus ojos estaban fijos en Evelyn, paralizados mientras ella desentrañaba el último hilo. Accediste a reunirte con él en el estudio, continuó Evelyn, su voz descendiendo a un susurro helado. Le suplicaste, lo amenazaste, pero cuando te diste cuenta de que las palabras no serían suficientes, tomaste una decisión, terminaste con su vida, y luego, forjaste la carta, esperando que fuera suficiente para desviar la sospecha. El aliento de Rosalind se estremeció. Yo no quise decir, tragó, su voz quebrada, no quise que sucediera así, se suponía que no debía ir tan lejos. No quisiste matarlo, Evelyn repitió, su voz implacable. Tal vez, pero lo hiciste. Y luego, para salvarte, condenaste a alguien más. Las manos de Rosalind se aferraron a la silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. No tenía otra opción, susurró. Evelyn dejó que el silencio se asentara antes de responder. No, Lady Rosalind, sí la tenías, y elegiste terminar con una vida en lugar de enfrentar las consecuencias de tus propios actos. El rostro de Rosalind se atrara válido, su respiración entrecortada. La realización se había asentado, no quedaba ningún lugar donde huir. Los demás permanecieron congelados. Los labios de Alden se apretaron en una delgada línea, su propia culpa no expresada pero palpable. Beatriz miró a su madre como si la viera por primera vez. Henry se apartó, incapaz de sostener la mirada de nadie. Los grandes pasillos de Ashbourne siempre habían estado llenos de secretos, pero esta noche habían sido arrastrados a la luz, y ninguna cantidad de riqueza o influencia podría ocultarlos de nuevo. Evelyn dejó escapar un aliento lento, y echó un último vistazo a la mujer rota ante ella. Creo, dijo, su voz firme, que este caso está cerrado, y con esas palabras, la gran ilusión de Ashbourne Hall se derrumbó. Los pasillos de Blackwood Manor, una vez llenos de la grandeza sin esfuerzo de una familia acostumbrada al poder,
ahora permanecían inquietantemente en silencio. Sus pisos pulidos reflejaban solo los restos desvanecidos de lo que alguna vez fue. El aire pesado tenía un escalofrío que nada tenía que ver con los vientos de otoño en el exterior. Solo estaba puntuado por los murmullos bajos de los oficiales apostados en la gran entrada, su presencia un recordatorio innegable de que la ilusión de intocabilidad finalmente se había roto. Lady Eleanor Blackwood permanecía inmóvil, su espalda rígida, pero sus manos apretadas demasiado ante ella, la única traición a la tormenta que se agitaba en su interior. Una vez, había gobernado cada centímetro de esta finca, su mera presencia emanaba autoridad entre estos muros, pero ahora, era solo otro nombre en una orden judicial. El peso de la verdad le había robado algo que ni la riqueza ni el legado podrían restaurar. A solo unos pasos, la detective Celeste Harrow observaba en silencio, sus ojos afilados captando los matices de la expresión de Eleanor, el destello de algo entre desafío y resignación, la forma en que sus labios se presionaban en una delgada línea, conteniendo palabras demasiado peligrosas para ser pronunciadas. Los oficiales ya habían leído sus derechos. La confesión había venido con una extraña tranquilidad, como si Lady Eleanor hubiera sabido que este momento llegaría, como si hubiera pasado años temiendo el día en que alguien, finalmente, haría las preguntas correctas. La verdad había sido una carga demasiado grande para llevar sola. Lady Eleanor Blackwood, dijo el jefe de policía, su voz llena de formalidad, pero carente de la confianza de un hombre que había pasado años haciendo la vista gorda ante los pecados de la élite. Está bajo arresto por el asesinato de Lawrence Sterling. Ella no se estremeció, no protestó, solo asintió, su mirada vacía, demasiado cansada para el orgullo, demasiado agotada para la resistencia. El control que una vez ejerció con tanta facilidad no había sido más que un espejismo, disolviéndose en el momento en que la verdad se abrió paso hacia la luz. En la esquina de la habitación, Genevieve Blackwood permanecía rígida, su rostro pálido, pero compuesto, sus ojos rojos, pero secos. Había sido exonerada. El peso de las falsas acusaciones se había levantado, pero el daño ya estaba hecho. Los susurros la seguirían como una sombra. La mancha del escándalo ensuciaría su nombre sin importar el resultado. La dinastía Blackwood se había roto, y con ella, también la certeza que alguna vez había sostenido su lugar en el mundo. Nunca quise que esto sucediera, susurró Lady Eleanor de repente, su voz cruda con algo que podría haber sido arrepentimiento. Su mirada se dirigió a su hija, buscando algo, comprensión, perdón, absolución, pero Genevieve permaneció en silencio, su expresión ilegible. Hice lo que pensé que debía hacer. Celeste las observó a ambas. El peso tácito entre ellas era tan denso como el polvo que se aferraba a los antiguos candelabros de arriba. Las acciones de Lady Eleanor habían nacido de la desesperación, pero la desesperación no borraba la intención. Se había hecho una elección, y ahora, le había costado todo. Afuera, los carruajes partieron, uno por uno. La casa, despojada de su grandeza, se sintió increíblemente vacía. Genevieve se sentó junto a la ventana del salón, con los dedos, apretados en su regazo, observaban los jardines cubiertos por el viento. El fuego en el hogar crujió, pero hizo poco para calentar el frío que se había instalado en los huesos de la finca. Celeste entró en la habitación en silencio, sus pasos eran cuidadosos, medidos, como si estuviera atravesando los restos de algo irreparablemente roto. Se sentó frente a Genevieve. Ninguna de las dos habló al principio. El silencio entre ellas se extendió, largo y pesado. Detective Harrow, Genevieve finalmente murmuró, su voz constante pero gruesa. No sé qué decir. Celeste la estudió cuidadosamente. Las líneas afiladas de su rostro,
La forma en que su postura permanecía demasiado quieta, demasiado controlada. Lo había visto antes. La manera en que el dolor se asentaba en aquellos que habían sido obligados a dejar ir las ilusiones a las que alguna vez se habían aferrado. No tienes que decir nada, respondió Celeste, suavemente. Esta nunca fue tu carga para llevar. Los ojos de Genevieve se apartaron de los suyos. Algo ilegible cambió en sus profundidades. Pero es mi carga. Su voz apenas fue un susurro. Es mi familia. Mi nombre. No puedo fingir que no sucedió. Celeste sostuvo su mirada, la luz del fuego proyectando largas sombras entre ellas. No, tío Nori. No puedes deshacer lo que se ha hecho, pero puedes elegir no ser definida por ello. La ceja de Genevieve se arqueó, la incertidumbre parpadeando en su expresión. ¿Qué estás diciendo? Celeste se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era constante, pero amable. Estoy diciendo que no tienes que quedarte aquí. Esta casa, este nombre, nada de esto tiene que retenerte. Puedes alejarte, empezar de nuevo. El pasado siempre estará ahí, pero no tiene que dictar tu futuro. Genevieve exhaló lentamente. La tensión en sus hombros pareció aflojarse. Se volvió hacia la ventana, observando la luz cambiante sobre el jardín, como si buscara algo más allá de las imponentes puertas de hierro de la finca. ¿Y a dónde iría?, susurró. Había algo casi esperanzador en su pregunta, como si apenas estuviera comprendiendo que tenía una opción. La gran estancia, una vez, fue un monumento al poder y al prestigio. Ahora, estaba envuelta en un misterioso silencio. Sus imponentes paredes resonaban con el peso de secretos enterrados demasiado tiempo. El suave resplandor de la luna proyectaba sombras largas y fantasmales sobre los pisos de mármol, pero su luz hacía poco para disipar el frío que se había asentado en esas paredes. Afuera, los destellos rojos y azules de las linternas policiales pintaban la mansión con un brillo sombrío, antinatural, un testimonio silencioso de la verdad, que finalmente había salido a la luz. Lady Eleanor Ravenscroft, una mujer que alguna vez comandó cada habitación en la que entraba, permanecía inmóvil, sus dedos entrelazados en un gesto de silenciosa derrota. El peso del pasado igualmente la había alcanzado, y ahora, no había escapatoria. La voz del inspector Graves cortó la quietud como una cuchilla. Lady Eleanor Ravenscroft, que está bajo arresto por el asesinato de Alexander Grouter. No hubo gritos, no hubo negaciones frenéticas, solo una respiración lenta y medida, y Eleanor cerró los ojos por un instante fugaz. Quizás, en el fondo, siempre supo que este momento llegaría. Solo necesitaba más tiempo, y morbió, casi para sí misma. Solo necesitaba tiempo, pero el tiempo nunca había pertenecido a nadie. Dentro del salón en penumbra, Isabella Ravenscroft se sentó rígida junto a la ventana. Su rostro estaba pálido, sus dedos se aferraban con fuerza. Las acusaciones, el escándalo, los susurros insoportables, lo había soportado todo. Aunque su nombre había sido despejado, la mancha permanecía, una marca invisible que nunca desaparecería por completo. Frente a ella, la señorita Ashbourne la observó con cautela, su expresión, ilegible. El pasado siempre encuentra una manera de regresar a nosotros, dijo, suavemente. No importa cuán desesperadamente intentemos enterrarlo. Isabella exhaló bruscamente. Su voz sonó hueca. ¿Y ahora?, preguntó, ahora que todo ha terminado. ¿A dónde voy? La mirada de la señorita Ashbourne no vaciló. ¿A dónde tú elijas? Un silencio. Entonces, los ojos de Isabella parpadearon con algo frágil, algo perdido. ¿Y qué encontraré allí? Un destino, respondió la señorita Ashbourne, con voz gentil pero firme. Es solo lo que hagas de él. El fuego en el hogar ardía bajo, sus llamas proyectaban patrones danzantes sobre las paredes,
como si la casa misma se desvaneciera en sus propios recuerdos. Afuera, el sonido de los pasos se hizo distante. La silueta de Lady Eleanor fue devorada por la noche fría e indiferente. Pronto, todo lo que quedó fue el silencio, y el zumbido lejano del viento que barría la finca, llevando consigo los ecos de un pasado que nunca podría reescribirse. El camino se extendía frente a ella, a través del campo cubierto de niebla. El pueblo era ahora solo una sombra distante. La señorita Evelyn Hawthorne sujetó su abrigo con fuerza alrededor de sus hombros. El frío del aire de la mañana presionaba contra su piel, pero no era el frío lo que la inquietaba, era el peso persistente de los últimos días. La mansión se alzaba en la colina, su silueta antaño majestuosa, ahora se desvanecía en la bruma. La familia Darlington había caído, sus secretos fueron arrastrados a la luz. Su nombre siempre estaría manchado por la verdad que se desenredó dentro de esas paredes. Lady Margaret Darlington, la matriarca una vez imponente, había sido llevada. Su última expresión no fue de desafío, sino de algo más vacío. La renuncia que solo llega cuando uno comprende que el pasado nunca puede deshacerse. Evelyn llegó a la encrucijada, el mismo lugar donde todo había comenzado. Se detuvo, solo por un momento. El caso estaba resuelto, el culpable expuesto, pero no había un sentimiento de triunfo en su corazón. La justicia era fría, a menudo cruel en su ejecución. Lo que quedaba a su paso eran vidas rotas, salas vacías, susurros que permanecerían, mucho después de que ella se hubiera ido. La finca Darlington seguiría en pie, pero nunca sería la misma. El legado que intentaron proteger se convirtió en su ruina. No fue el destino el que los destruyó, fueron sus propias manos desesperadas. Una ráfaga de viento llevó consigo el aroma de la tierra húmeda, de las hojas en descomposición. Un requiem adecuado para una casa que enterró sus secretos demasiado profundo. Evelyn giró la mirada hacia el pueblo. También se recuperaría. Su gente volvería a sus rutinas, pero sus ojos siempre llevarían la sombra de lo ocurrido. Sus labios, sin embargo, nunca se atreverían a hablar de ello. Respiró lentamente, y dio un paso adelante. Siempre habría otro misterio esperándola, otra mentira esperando ser desentrañada, otra alma, aferrándose a la esperanza de que la verdad nunca los encontrara, pero la verdad siempre lo hacía, y Evelyn Hawthorne no necesitaba mirar atrás. La historia de los Darlington había terminado, pero en algún lugar, otra historia estaba a punto de comenzar.